Leopoldo. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que usted dice, pero debo de hacer dos observaciones. La primera, la culpa real de todo lo que está aquí pasando es del gobierno. De este, del anterior, y del otro, y del otro, y del otro, porque ni se ha cumplido el PECAN. Estoy hablando desde el primer PECAN, que creo que fue en la etapa de Fernando Fernández. Ni se cumplió el primero, ni se ha cumplido el segundo. Es un desmadre, es un desastre. Fuimos los últimos en tener un PECAN. mejor no seguir hablando del tema. Comunidad en tener un Pero hay otra plan. idea, y es que hay energías alternativas que ciertamente pueden ser el futuro, pero son muy caras. Es decir, usted hablaba antes, por ejemplo, la generación actual con diésel arroja un déficit anual de entre 700 y 800 millones de euros que perdemos. Es decir, los canarios tienen que saber que la generación se pierde 800 millones cada año, que lo tiene que compensar el Estado. Y aquí no viene nadie, además de Unión Condesa, porque no le interesa. Y si viene, viene por cobrar esa prima que tenemos asignada ahora en los presupuestos del Estado. Yo tengo aquí unas cifras que si quiere luego entramos en ellas, lo que cuesta fabricar un kilovatio hora según los distintos orígenes de la energía, o según los carburantes. La realidad, señor. Permíteme medio minuto. Sí, pues que suba el micrófono. La realidad Leopoldo, porque es que si no se te va a escuchar. Sí. No sé si puede subir. La realidad es que lo más caro de producir es lo actual. Y si se sustituye por gas, no solo nos vamos a ahorrar como 7 céntimos por kilovatio hora, sino que además nos ahorramos la friolera de 800 millones de toneladas que arrojamos a la atmósfera, que Kioto nos está persiguiendo y que tenemos que eliminar como sea. O sea, hoy, a día de hoy, el combustible más conveniente es el gas. Luego viene lo que usted dice, fotovoltaica, la solar, etcétera, y la eólica, y la mareomotriz, que no hemos hablado de ella, pero hoy por hoy, el gas. Señor Morales. Lo siento, pero discrepamos. Yo le vuelvo a repetir los argumentos. ¿El plan eléctrico nacional? ¿Perdón? Que eso dice el PECAN, y eso dice pero el PECAN, plan energético nacional. Mire, yo le puedo decir además quién redactó esa parte del PECAN. Y desde luego tiene bastante que ver con los que quieren imponernos el gas. Y no voy a decir nombres aquí ahora, pero tiene bastante que ver los que redactaron esa parte del PECAN con los que están intentando imponernos ahora el gas. El gas efectivamente elimina menos CO2, lo acabo de decir, pero libera metano, que es mayor productor. Dice Lovelo en La venganza de la tierra que es infinitamente mayor el daño que hace el gas con el metano al medio ambiente. No hay daño mayor. Léase por favor. Yo leo a Lovela. Léase a Lovela. Me leo a Lovela. A Lovelo no y léase a Lovelo y dígame, por favor, cuando lo lea, dígame lo que le estoy diciendo. Lo he leído. Y lo que le estoy diciendo yo lo dice Lovelo. No exactamente. Dígame, ¿cómo? No exactamente, porque también él reconoce que el diésel, todo lo de origen de petróleo, contamina incluso más. No. Sí. Más que el gas. Está demostrado que la mejor energía es la atómica. Está demostrado científicamente que contamina mucho más. Perdón. Pero además si se reconoce que hay 800 millones de CO2 que no van a la atmósfera, simplemente cambiando al ciclo combinado aquí, real. Pero va metano, que el metano es mayor productor del calentamiento. El mayor productor de metano son las vacas. También. Nos las cargamos a todas. Bueno, también. Más del triple hay que de lo dice que deberíamos comer menos carne, efectivamente, y hacer una dieta más vegetariana. No podemos caer en las pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. De este tipo. No, ¿cómo que sí? Hay que controlar todo lo que podamos. Es decir, claro que podemos controlar. Sacrificamos las vacas, por ejemplo. No. Es que estamos hablando de más energía. metano las vacas que el sector industrial mundial. En Nueva Zelanda están controlando las vacas. Y están produciendo un tipo de alimentación distinta para evitar que los gases de las vacas. En eso también hay que trabajar. Los gases de la boca de las vacas. Del metano. Con perdón, los pedos de las vacas. Leopoldo, vamos a dejar que termine. Vamos a ver. Lovelo dice eso. Lovelo dice que el metano es más contaminante que el fuel. Lo dice Lovelo en La venganza de la tierra. Digo, hay que léanlo para que vean. Entonces, vamos a ver, vuelvo a repetir el índice del progreso genuino. Es decir, no debemos hablar solo de rentabilidad económica, hay que hablar de otro tipo de rentabilidades para esta tierra. Nosotros, Canarias no pierde, a los canarios no les sale más caro el recibo de la luz porque tengamos petróleo o gas. Porque, no, señor. Ni a usted ni a mí, cuando pagamos, a nosotros no nos sale más caro. Pero sí le sale más caro a las compañías. Por eso les tienen que compensar con los 800 millones. No, el REF establece además, está establecido así en el REF, que Canarias tiene una compensación por el tema del sobrecosto de la energía, que no es solo por el petróleo, pero no es solo por el petróleo. No es solo por el petróleo. Por el petróleo. No, pero no nos sale a nosotros más caro. Es decir, a los canarios no. Al consumidor no. Pero las compañías que operan aquí sí. Efectivamente, pero están compensadas.
Y Vamos. Se lo quiero pagan a decir, ellos. pero vamos a ver, Para que sí, no lo pero no desactiven. tiene nada que Se ver le ha bajado el eso, micrófono no tiene nada que y le voy a dar paso a Antonio porque si no, ustedes estarían todo el programa. Sobre todo Seguro. para decirle Antonio. que yo al principio le afirmé que le compraba sin más el discurso de la sociedad civil, pero hasta ahí. A partir de ahí creo que poco más vamos a coincidir. Entre otras cosas, pues iba a sugerir también el asunto del metano y que mañana usted, que tiene la capacidad legal de hacerlo, dicte un decreto y cierre las granjas que tenga en su municipio, así las vacas dejan de emitirlos, ¿no? Ya puesto, además, le garantizo que La venganza de la tierra no es la Biblia, ¿eh? Es un buen libro, un libro comentado, discutido, debatido, pero no es la única referencia. Ya puesto, le invito a que amplíe sus lecturas y se haga con el ecologista escéptico de Lombard, y a lo mejor encontrará ahí algún otro tipo de alternativa a lo que estaba comentando. Yo insisto también, además, en una cosa que antes dejó sobre la mesa, que es el modelo socioeconómico. Y cuando cuestiona alguna de las cosas, a mí sí me gustaría plantearle un asunto, porque buena parte de los problemas que usted manifiesta no son problemas del sector privado o sector público, son sectores regulados, y además mal hechos, y además mal gestionados, pero no tiene nada que ver con lo privado. Ojalá hubiese mucho más iniciativa privada y algunos servicios estuvieran privatizados. Sí, por ejemplo, la sanidad y la educación. Por ejemplo. Efectivamente. Sí, sí. Sobre ambas existe un monopolio absolutamente delirante. Efectivamente. En particular la educación. Usted está en las antípodas de un ultraliberalismo que yo no comparto, afortunadamente. Bueno, y usted es ultraprogresista. Yo soy ultraprogresista y no no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en asumirlo. Vale. Pues nada. Pero a usted le duele que le diga que... No, yo en absoluto. Yo sí tengo claro lo que soy. A mí me parece un discurso facilón de ligar ahora el metano con las vacas. Es un discurso facilón. Yo creo que aquí estamos hablando don Antonio, de cosas serias. No, yo no introduce usted el asunto del metano. El metano sí, pero de las vacas no. Pues los mayores productores de metano son las vacas. Porque si quiere venimos otro día a hablar de ganadería, pero en este caso estamos hablando de energía. Y entonces, y mire, yo suelo leer mucho de estas cosas para estar documentado. Y luego, Lovelock es un científico. Sí. Como tantos otros, Lombard Sí, también, ¿eh? Como la mayoría de los científicos, salvo algunos ligados al neoliberalismo, que ponen en solfa a lo que la comunidad científica mundial ha dado como seguro. ¿Sabe usted lo que es el bueno, al final no ha podido responder porque se han enzarzado ustedes en debate. Soraya Morales. Sí, bueno, yo quería preguntarle, después de escuchar hoy, creo que era el director general de Industria, quien decía que de aquí a poco lo que sí vamos a tener sí o sí son el gas en Canarias, algo que efectivamente ha tenido una contestación social, pero también oyendo al presidente de la comunidad autónoma hablar de que se van a acabar con los inconvenientes administrativos, de que se van a superar todos esos problemas que han surgido a los expedientes de las eléctricas. A mí, como alcalde, me gustaría preguntarle si cree que los ayuntamientos, incluso los cabildos de estas islas, tienen ahora sobre la mesa un motivo grande de preocupación, y es que puede haber una intromisión del gobierno en aras a solucionar los problemas a esos expedientes de las eléctricas. Bueno, yo no creo que el gobierno se atreva a pasar por encima de la isla, por encima de los ciudadanos, efectivamente. Yo no creo que se atreva, es decir, a ir contra, además, de los planes territoriales que están en manos de los cabildos. Pero puede pasar, pero ahí está la sociedad civil para impedirlo, afortunadamente. Yo no creo que se atrevan, entre otras cosas, porque me parece que, vuelvo a insistir, que si una planta de gas se hiciera de manera legal y reunir a todas las condiciones, no habría problema. Lo que pasa es que no lo reúne. No hay casi ningún lugar en Canarias donde se pueda instalar una planta de gas a menos de 2 kilómetros de la población, tal como establece el RAMIN. Por lo tanto, ahí entraríamos en un largo debate jurídico. Yo creo que eso no es posible. De todas formas, a mí me parece que detrás de todo esto, de verdad, es que es un intento de tapar unas enormes deficiencias y de connivencia entre las empresas. Mire, a mí no me estén tapando. ¿Qué está pasando con el cero en Tenerife? ¿Es culpa de las administraciones? No, señor. Mire, en el 2005